Bienvenidos mis niñas y mis niños a esta su clase de Ciencias Sociales con su maestra Carol Guerrero. Demos gracias a Dios por estar aquí y por regalarnos la bendición de la vida. Les reiteramos a ustedes que deben cuidarse tomando las medidas necesarias contra el COVID-19, sus mascarillas, lavarse sus manos y mantener el distanciamiento. Bien, mis niños, sabemos que están ubicados en un lugar estratégico de su hogar, con sus materiales a mano, su cuaderno y su lápiz, prestos a iniciar este proceso del día de hoy. Bien, vamos a iniciar con la siguiente frase motivadora que yo sé que les va a gustar mucho. Escuchemos. Por la ignorancia se desciende a la servidumbre, por la educación se asciende a la libertad. Esta frase nos motiva a seguir esforzándonos en nuestros estudios. Y con esta frase vamos a iniciar. Bien, el tema del día de hoy es el siguiente. El poder financiero, poder político e ideologías en el escenario del mundo en el siglo XX, centro-periferia. Recuerden que en la clase anterior les invitamos a investigar. Felicidades mis niños, porque yo sé que ustedes están trabajando e investigando. Recuerden también que tienen que seguir indagando sobre su producto final. ¿Cuál es el producto final? La lista de canciones. Recuerden que deben utilizar fuentes confiables para realizar este trabajo. Bien, continuemos con esta clase. El propósito de la clase del día de hoy es analizar el poder financiero, poder político e ideologías en el escenario del mundo en el siglo XX, centro-periferia. Entonces, mis niños, en este momento les invito a pensar y analizar sobre las siguientes preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? Vamos a escuchar. Primera pregunta, ¿qué sabes sobre el poder financiero? Segunda pregunta, ¿qué has escuchado sobre el poder político e ideologías en el escenario del mundo en el siglo XX, centro-periferia? Vamos a analizar. Y en el transcurso de esta clase le vamos a dar respuestas a estas preguntas. Continuamos. Para tener un mejor conocimiento y poder alcanzar el proceso de aprendizaje en este momento, vamos a reflexionar y atender sobre estos conceptos. Estos conceptos que ustedes van a ver ahora son extraídos del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Vamos a escuchar. Primer concepto, poder. Tener expedita la facultad o ponencia de hacer algo. Financiero, perteneciente o relativo a la hacienda pública, a las cuestiones bancarias y bursátiles o a los grandes negocios mercantiles. Continuamos. Político, perteneciente o relativo a la actividad política. Ideología, conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época de un movimiento cultural, religioso o político. Bien, mis niños, después de escuchar la definición de estos conceptos, vamos a seguir aprendiendo. Vamos a escuchar la siguiente cápsula, pongan mucha atención, que es bastante interesante. Según Ribot Almoneda 2002, en sus escritos es de gran importancia que nos informemos acerca de lo que pasó en los últimos años del siglo XIX y a principios del siglo XX. Se formaron las concentraciones industriales más grandes del mundo, como la Standard Oil, la American Smelting and Refining Company, las grandes empresas automovilísticas y los grandes monopolios del acero.
El sistema bancario creó instituciones como el First National City Bank, Will Chase Manhattan Bank y el Banco de América. Este texto fue extraído del libro Historia Universal del Hombre Moderno al Hombre Contemporáneo. Continuamos. Como es bien sabido, para recordarlo, en pocas palabras, la idea de centro-periferia explica la forma en que se produce la difusión del progreso técnico entre los países centrales o desarrollados y los países de la periferia o en desarrollo. Los frutos del progreso técnico se distribuyen en forma desigual entre dos grupos de países. Los países centrales o desarrollados captan no solo la proporción del ingreso que les corresponde, sino una parte importante del ingreso que tendría que corresponder a la periferia. Continuamos. Bien, mis niños. Es decir, los frutos del progreso técnico no se distribuyen en forma equitativa o de acuerdo con el incremento de la productividad en ambas áreas de la economía mundial. Esto se debe a que los precios de las manufacturas que exportan los países desarrollados no se reducen en la proporción que correspondería de acuerdo con el aumento de la productividad. Bien, mis niños, después de escuchar este texto tan importante, vamos a observar el siguiente mapa. En este mapa mundi observamos varias flechas. Vamos a explicar qué significan esas flechas. Este mapa corresponde a la teoría centro-periferia o estructuralista. Vamos a explicar de qué se trata. Las líneas rojas, Estados Unidos, América del Sur. Verde, de Alaska a Estados Unidos. Verde, de América del Sur a Groenlandia. Azul, de Groenlandia a África. De África a Asia. De Mongolia a Rusia. Con esta leyenda vamos a entender mucho mejor el mapa. Dentro del mapa observamos unas informaciones. Vamos a ver de manera detallada estas informaciones y a puntualizar algunos aportes importantes. Teoría centro-periferia, conocida también como teoría estructuralista, fue desarrollada por un conjunto de economistas agrupados en la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, durante la década del 50 y del 60 bajo el liderazgo de Raúl Previs. Continuamos puntualizando ideas importantes. Seguimos al otro cuadro. Los estructuralistas latinoamericanos sostienen que estas relaciones de intercambio son desfavorables para los países de la periferia, debido a la desigual relación entre precios entre los productos que se intercambian, ya que mientras los precios de los productos agrícolas y mineros tienden a la baja, los de los productos manufacturados se mantienen estables o tienden al alza. Continuamos. Puntualizamos. Causas fundamentales del subdesarrollo. Para la teoría centro-periferia o estructuralista, la causa fundamental del subdesarrollo latinoamericano hay que buscarla en el deterioro de los términos de intercambio que ha sido característico de las relaciones comerciales entre los países del centro y los países latinoamericanos de la periferia, y en la desigual distribución del progreso técnico que las acompaña. Continuamos puntualizando las ideas que están plasmadas en el mapa anterior. Estrategia de desarrollo.
La estrategia de desarrollo planteada por los estructuralistas a inicios de la década de los 50 para superar las distorsiones estructurales creadas por el deterioro de los términos de intercambio y la desigual distribución del progreso técnico, que tenía como eje fundamental la industrialización de América Latina, que lamentablemente no ha sido llevada a cabo. Seguimos. Principal inspirador de la propuesta cepalina. La primera diferencia es de método en la elaboración de la propuesta. El CEPAL se construye a partir de la realidad de los años 80, tomando en cuenta los casos que se discutieron y analizaron y el diálogo sostenido con los protagonistas del desarrollo en América Latina. Continuamos. La nueva estrategia de desarrollo de la CEPAL. Como ha quedado indicado, la industrialización por sustitución de importaciones, que era el eje de la estrategia del desarrollo de la CEPAL, se vio distorsionada con el ingreso masivo de las grandes corporaciones multinacionales en el sector industrial de América Latina. Continuamos. La mano invisible del mercado, argumentan los estructuralistas latinoamericanos, en lugar de corregir las desigualdades entre centro y periferia, las acentúa. Bien, mis niños, después de ver el mapa, trabajar con la leyenda, después de ver el mapa, trabajar con la parte de la leyenda y analizar detenidamente las informaciones contenidas en el mismo, vamos a realizar la siguiente actividad. La actividad número 1. Vamos a ver de qué se trata. Después de haber leído la teoría centro-periferia o estructuralista en la revista de Economía Política, vamos a hacer la siguiente actividad. Realiza una argumentación o juicio propio. Ustedes, después de revisar el contenido anterior, van a realizar un juicio propio sobre este. ¿Qué entendieron? Vamos a seguir aprendiendo. Recuerden que este contenido de esta clase es muy enriquecedor y que tenemos que poner mucha atención. Vamos a continuar. Sin embargo, corresponde señalar que no toda la responsabilidad es de los países de América Latina. Al mismo tiempo, la cooperación de los países desarrollados fue muy escasa. En cambio, persistieron elementos proteccionistas muy fuertes, que todavía siguen existiendo y que se han acentuado en los últimos años, que han dificultado la realización de políticas de promoción de exportaciones por parte de América Latina. Por ese motivo, en los años 50 se consideró más viable orientar la exportación de manufacturas predominantemente al mercado regional. De ahí surgió la recomendación de iniciar los procesos de integración en América Latina. Este texto fue extraído del libro Pensamiento Iberoamericano, una revista económica. Partiendo de la teoría presentada por la revista Pensamiento Iberoamericano, revista de Economía Política, vamos a realizar una hipótesis partiendo de este planteamiento. Aquí tenemos de un lado el planteamiento, lo vemos completo, ya anteriormente lo teníamos analizado. Ustedes en el espacio en blanco, donde dice planteamiento de tu hipótesis, van a escribir su hipótesis sobre esta teoría. Para hacer este ejercicio les voy a dar unos minutos. ¿Dónde lo van a realizar? En su cuaderno. Así que, mis niños, vamos a trabajar.
Bien, mis niños, después de terminar el ejercicio anterior, es importante que tengan presente la siguiente idea. La dualidad centro-periferia es un modelo de organización territorial de ciertos sistemas económicos políticos, también conocida como teoría de la dependencia, creada poco después de la Segunda Guerra Mundial. Bien, mis niños, después de escuchar esto tan interesante y tan importante, vamos a hacer lo siguiente. Aquí les voy a dejar un enlace para que observen el siguiente video. Ese video los va a ayudar a afianzar sus conocimientos sobre esta teoría que estamos trabajando. El pensamiento dominante, gestado en los países centrales, establecía que cada país debía especializarse en lo que hacía mejor, como si esto último fuera algo natural y no un producto de la historia. Según esa división internacional del trabajo, los países latinoamericanos, al contar con abundantes recursos naturales, han sido condenados a la producción de bienes primarios, y a los países centrales, que disponen de abundante capital, les corresponde dedicarse a los bienes industrializados que requieren de tecnologías más modernas. Los estructuralistas se preguntan entonces, ¿por qué no podemos producir en América Latina bienes industrializados que se pueden vender más caros en el resto del mundo y que generan una mayor riqueza para nuestros países? Los estructuralistas señalan entonces que existen dos polos con desempeños y realidades bien diferentes, el centro y la periferia. Pertenecen al centro los países que marcan el rumbo de la economía mundial, naciones industrializadas con poco desempleo y altos niveles de vida, con gran influencia en los mercados y en el sistema financiero internacional. A la periferia la conforman los países con estructuras productivas menos desarrolladas que conviven con altos niveles de desempleo, de pobreza y sujetos a las reglas de juego establecidas por los países centrales. Para los estructuralistas, las diferencias entre el centro y la periferia no se resuelven con el paso del tiempo, sino todo lo contrario. Tienden a acentuarse y son cada vez más amplias. El subdesarrollo es un modo de ser específico en ciertas naciones que requiere políticas públicas particulares para resolverlo. ¿Les gustó el video? Yo sé que sí. Estaba sumamente interesante. Ahora vamos a continuar con las actividades. Actividad número 3. Vamos a realizar un ejercicio de reflexión. Analiza con detenimiento las ideas sobre la teoría centro-periferia o estructuralista. Para este ejercicio, mis niños, que van a realizar en su cuaderno, les voy a dar unos minutos. Bien,
Ahora vamos a pasar a la actividad número 4. ¿Qué haremos en la actividad número 4? Realiza una lista de palabras claves aprendidas en el tema desarrollado anteriormente y busca qué significa cada una. Claro, tienen que buscar esas palabras en fuentes confiables y seguras. Por ejemplo, como el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Ahora vamos con la actividad número 5. Qué interesante está esta clase. Estamos trabajando, ¿verdad que sí? Y lo más importante es que estamos aprendiendo. Actividad número 5. Construcción de conceptos. Presten atención. Lee el siguiente párrafo y contesta la siguiente pregunta. Número 1. En los últimos años se ha producido una afirmación de la hegemonía de Estados Unidos. No estamos en un mundo nítidamente bipolar, como el que existía cuando Previs y la CEPAL formularon su enfoque de centro-periferia por primera vez. La disputa comercial actual entre Estados Unidos y Japón es un signo de este proceso, pero evidentemente no es el único. Las amplias y fluctuantes corrientes financieras, los saldos comerciales y dispares que condicionan las políticas económicas de países desarrollados y que introducen elementos de incertidumbre en el comportamiento de la economía mundial para diseñar las estrategias de países de la periferia, son también manifestaciones de ese proceso. Ahora, partiendo del texto anterior, vamos a hacer la siguiente actividad. Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Quiénes están en disputa comercial actualmente según la teoría centro-periferia o estructuralista? A. Estados Unidos y Venezuela. B. Estados Unidos y Japón. C. Estados Unidos y África. D. Estados Unidos y Centroamérica. Vamos a pensar, mis niños. Si ustedes eligieron la respuesta B, que dice Estados Unidos y Japón, los felicito, están en lo correcto. Estamos aprendiendo. Continuamos. Ahora, mis niños, vamos a pasar a nuestra actividad número 6. ¿De qué se trata esta actividad? Muy sencillo. Realiza un diario reflexivo, el cual te ayudará mucho en tu análisis, opiniones y valoraciones sobre los temas que trabajamos. Él te permite tomar la experiencia como objeto de reflexión. Estas reflexiones se pueden centrar en los siguientes aspectos: los sentimientos y actitudes que experimentaste durante el aprendizaje. Vamos a trabajar con nuestro diario reflexivo. Bien, mis niños, después de estar presentes en este proceso educativo tan enriquecedor, vamos a hacer una breve retroalimentación de lo que hemos trabajado. Trabajamos con los países que pertenecen al centro. ¿Cuáles son esos países? Son los países desarrollados, los países que están industrializados y poseen la mayoría de los ingresos. También hablamos sobre los países de la periferia. ¿Cuáles son esos países de la periferia? Los países de la periferia son los que están en vías de desarrollo, que tienen materia prima,
tienen muchos recursos naturales, pero lamentablemente no están industrializados y están en la pobreza. Entonces, la teoría centro-periferia plantea que los países desarrollados que tienen todos los ingresos acaparan estos ingresos y no le dan participación a los países pertenecientes a la periferia. De eso se trató esta clase. Espero que haya sido de su agrado, espero que hayan aprendido mucho y que todas las actividades que hemos realizado sean importantes e interesantes para su desarrollo. También les invitamos a continuar cuidándonos del COVID-19. Recuerden las medidas, su mascarilla, lavar su manito, distanciamiento social. Entonces, mis niños, hasta aquí nuestra clase del día de hoy de Ciencias Sociales. Desde aquí les mando un adiós, un abrazo y un te quiero bien grandote. Nos vemos en la próxima clase.